Vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué ha sucedido en Venezuela desde que la oposición tomó el control de la Asamblea? Se están realizando apagones que están afectando pues, a muchos venezolanos. Las expropiaciones están sobre el tapete hoy día. Son temas interesantes, no solamente para los venezolanos, sino para toda Latinoamérica. Está con nosotros esta mañana Andreina Chacín. Ella es abogada venezolana, residente aquí en Panamá, opositora, por supuesto, al gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente a Hugo Chávez. Buenos días, Andreina, bienvenida. Buenos días, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué podemos resaltar como significativo desde que llegó la oposición a la Asamblea y toma el poder? O sea, porque son mayoría hoy día. Sí, la voluntad del pueblo el 6 de diciembre hizo ver que queremos un cambio. Y el cambio se establece en la toma de la Asamblea Nacional por mayoría calificada, donde se han hecho muchas audiencias, inclusive se han citado a personalidades del gobierno que no se han presentado. O sea, lo lamentable es que aunque la oposición venezolana tiene una mayoría calificada, el Ejecutivo Nacional desconoce el poder de la Asamblea Nacional. Y como se esperaba, o sea, están legislando. De manos atadas, sí, están legislando a través del Tribunal Supremo de Justicia. Para entender esto mejor, el Ejecutivo Nacional plantea un decreto de emergencia económico. La Asamblea Nacional lo estudia y determina de que para poder decretar una emergencia nacional tienen que tener constancia y testimonio de los principales actores económicos del país. Y cita a los ministros, al presidente de PDVSA para que aclaren, el presidente del Banco Central de Venezuela. Todos estos funcionarios que tenían en sus manos las decisiones económicas del país simplemente no se presentaron en la Asamblea Nacional. Están en desacato. Tienen que ser multados. En los próximos días van a ser citados muchos de los ministros, ya han sido citados muchos de los ministros y corresponde, y está establecido en la Constitución que la Asamblea Nacional tiene que hacer las interpelaciones como en muchos países. Y no se presentan. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo Nacional? ¿Se está violando la Constitución entonces? Se está violando la Constitución, se le está dando un golpe de Estado al país institucional porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es el que está ratificando las decisiones sobre asuntos legislativos que el Ejecutivo propone. Entonces, se está haciendo caso omiso a lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Ahora, el gobierno, obviamente, en cada medida que toma, retrocede en términos económicos. El país cada vez está más golpeado. ¿En qué momento se va a dar el cambio? ¿Se va a dar el golpe de timón y van a reaccionar y recapacitar de que realmente las cosas se están haciendo mal? O sea, no hay una fuerza mediadora, alguien que le abra los ojos dentro de todo este gran problema que tienen. Bueno, se está hablando de que hay 5 países que están tratando de abogar por la situación de Venezuela, que ya es una crisis humanitaria lo que hay, porque no solamente es el problema en el sector eléctrico, es el problema del sector salud, es el problema en el sector vivienda, pero el gobierno no termina de rectificar. O sea, ellos caemos en crisis como la que estamos ahorita, la crisis energética que está afectando los centros comerciales o la crisis económica que los llevó a ellos a plantear un decreto de emergencia económica, pero no hay una rectificación real acerca de las políticas. No se le deja de dar petróleo, por ejemplo, a Cuba, sabiendo que en Venezuela hay hospitales que están desabastecidos en cuanto a insumos y a medicamentos. Pero se ha reducido la cantidad que se le da a Cuba. Mira, la cantidad que se le está entregando a Cuba no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es las cantidades que se les daba con créditos muy flexibles, sin intereses, a países, por ejemplo, del CARICOM. O sea, yo siento que muchos de los países como Nicaragua y muchas islas del Caribe, que fueron los grandes lobistas de Venezuela, del régimen, mejor dicho, y que votaban siempre en los organismos internacionales a favor de Venezuela, en este momento están viendo mermado su ingreso. Ahora, el petróleo ha bajado drásticamente, los precios del barril de petróleo están por el piso. Sí, de 120 que más o menos estuvimos hace unos años. Esto ha sido un doble golpe entonces a la economía venezolana. Pero está sufriendo el venezolano de a pie. Fíjate que ahora el gobierno dice no voy a poder pagarle lo que estaba establecido a los jubilados, no voy a pagar los estatiques. Entonces, si tú estás pasando por una crisis económica y tienes que hacer unos ajustes, tú tienes que hacer ajustes para que aguas adentro, ¿okay?, se queden saldadas las necesidades que hay, pero se sigue entregando dinero y se sigue gastando de forma irregular el dinero y los venezolanos están sufriendo. Y ahora, por ejemplo, la oposición con cierto poder dentro del, bueno, aunque están de manos atadas de alguna manera, dentro de la Asamblea, no han tratado de tender puentes, de tratar no sé, de lograr un tipo de acuerdo que puedan cogobernar de alguna manera por el bien del país. ¿No se ha tratado? El ejemplo es el decreto de emergencia económica. Cuando se plantea, la oposición dice, nosotros estamos al tanto de que hay una crisis en el país.
sabemos que la inflación se está comiendo el bolsillo de los venezolanos. Sentémonos a negociar. Y cuando se plantea el decreto, se les dice, ok, tráiganos a los principales actores para que nos aclaren los números y nos den cifras. Quiero que sepas que en Venezuela es el único país del mundo donde, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Venezuela no entrega cifras. Nosotros no sabemos cuánto es lo que tenemos, inclusive en reservas reales. En este momento hay una crisis económica en Venezuela y salieron a entregar las reservas para negociar los pagos internacionales que hay. Y cuando se les da la oportunidad al oficialismo de que se acerque a una mesa de negociación con la oposición, pero que entreguen cuentas, ¿qué hacen? Huyen, no se presentan. O sea, ellos no tienen cómo soportar la pérdida. No, y que además algo muy sencillo, la corrupción es avasallante. ¿Cómo ellos van a poder justificar la cantidad de dinero que se han robado? Se dio un escándalo, creo que fue ayer, antes de ayer, grandísimo dentro de las Fuerzas Armadas, un militar de alto rango, con un vehículo de doble fondo con 500 kilos de cocaína. Creo que media tonelada. Media tonelada tenía. Y fue un soplo dentro de la misma institución, realmente, lo que se dio ahí. Yo pienso Está plagada los militares de Venezuela de la droga, del narcotráfico. Sí, lamentablemente la institución militar venezolana dejó de ser esa institución tan respetable y de la cual nos sentíamos orgullosos todos los venezolanos. Son parte del narcotráfico y eso no es un secreto a voces, eso lo sabe el mundo entero. Ya hay suficientes indicios que han probado que los carteles de la droga en mi país están manejados por los militares. Y en efecto, un mayor de la Guardia Nacional que trasladaba un convoy en un vehículo militar con un doble fondo llevaba 500 kilos, o sea, media tonelada. Era un convoy y lo detuvo la policía. Sí, iban sargentos, iban soldados y lo detienen y cuando le hacen justamente la requisa se dan cuenta de que tenía un doble fondo, levantan la parte de atrás del camión y consiguen todas las panelas de cocaína. Este mayor estaba adscrito a un grupo de la Guardia Nacional en el estado Barinas, justamente donde es gobernador Adán Chávez, el hermano del difunto Chávez, exactamente. O sea, que hay una conexión probable. Sí, y evidentemente tiene que haber un pleito o una disputa entre las bandas que manejan el narcotráfico dentro de los militares y uno de los grupos le dio el dato al otro para que lo tomaran preso. Ahora, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino, ¿qué se llama? Padrino López. ¿No es una persona recta, confiable en este momento? En este momento él está demostrando que no lo es, porque si aguas abajo él tiene funcionarios que están traficando droga y se está utilizando todo lo que es los equipos ¿Piensan ustedes militares. entonces que él estaría en conocimiento de esta situación dentro de la institución? Bueno, si no lo está, ya tuvo en este momento indicios claros para estarlo y tiene que tomar medidas ya. Finalmente, y algo que mencionaba al principio de la entrevista, y es el tema de los apagones que se están dando en centros comerciales en Venezuela en ciertos periodos. ¿Cómo está afectando esto, aparte de lo que ya golpea a Venezuela? Sí, fíjate, los centros comerciales en toda Venezuela generan empleos para más de 580.000 personas. El Ministerio de Energía establece que, de acuerdo a la crisis energética que se estableció desde el año 2010, para lo cual se compraron 17 equipos generadores de energía eléctrica y solamente a la fecha se han instalado 5. ¿De 17? De 17. Establecieron que para hacer recortes energéticos. Ustedes saben que un centro comercial tiene un horario, por lo menos en mi país, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cómo acá? 8 de la noche. Okay. Más o menos. Ellos establecieron que en los horarios pico, los horarios de verdad de mayor concurrencia, como por ejemplo de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche, los centros comerciales tengan que hacer ahorro energético, o sea, apagar las luces, que no hayan escaleras mecánicas ni ascensores, que los comercios queden a oscuras. Entonces, los centros comerciales se reúnen con el Ministerio de Energía y le plantean que ellos pueden hacer un recorte de 5 horas al día, que ellos lo venían haciendo. De hecho, ellos bajaron el consumo a través del no uso de escaleras mecánicas, de ciertos ascensores en diferentes horarios, pero que les permitieran operar en un horario corrido. Se llegó a un acuerdo de que los centros comerciales van a abrir a las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche, haciendo un recorte de 5 horas porque trabajaban 12. Y el Ministerio de Economía, de Energía, lo que les exige es que ahora ellos sean generadores de su propia electricidad, con la problemática que en Venezuela hay un control cambiario. ¿Y tienen plantas estos centros comerciales para generar esa energía? No la tienen y tampoco el gobierno
quiere darle los dólares preferenciales para que ellos compren O sea las que la plantas situación eléctricas. está complicada en ese aspecto. No solamente el sector de los centros comerciales, quiero que sepa que esto también va a atacar al turismo, porque se les está exigiendo a los hoteles tener sus plantas generadoras de Claro. electricidad. Y ahí tienes oficinas, porque los centros comerciales tienen una cantidad de oficinas. Andreina, tenemos que finalizar la entrevista, pero rapidito, en 30 segundos, ¿van a expropiar las empresas Polar? Bueno, es una de las iniciativas que tiene el régimen. Yo pienso que él en este momento está midiendo. Ellos ya han dicho que la empresa Polar es una empresa golpista que está reteniendo la harina del país. Es la mayor productora, la empresa mayor productora, y es distribuidora la de única que Venezuela. está produciendo. Pero no han querido tomar la decisión, yo creo, porque hasta el mismo chavismo duro, la misma gente del chavismo, los mismos militares, están en contra porque saben que Empresas Polar tiene 75 años alimentando a la familia venezolana. Claro. Es la única empresa que está produciendo realmente lo que el pueblo está comiendo. Y se le tildó de conspirador en algún momento también. Sí, ¿no? y a Del Lorenzo gobierno chavista. Mendoza se le ha hasta ofrecido la cárcel.